¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Enlace Internacional, la propuesta en política internacional de la TV Pública Mendocina. Hoy, junto a Luz Faur, vamos a estar trabajando distintos temas de coyuntura, de importancia y relevancia, como lo que ha planteado justamente esta semana las discusiones y las diferencias entre Vladimir Putin y Joe Biden, además de trabajar en profundidad e interpretar qué es lo que significa esta ley que ha trabajado el Parlamento español en relación a lo que es el derecho a la muerte digna. Exactamente, muchos temas interesantísimos. También vamos a analizar el juicio político a Abdo Benítez en el sentido de que no prosperó el juicio político a Abdo Benítez y nos vamos a meter un poco en la situación sanitaria de este país en cuanto a la falta de vacunas. También vamos a hacer la entrevista de todas las semanas. En esta ocasión vamos a hacer la segunda parte a la entrevista de Raúl Fittipaldi, el periodista que está en Brasil, para analizar toda la coyuntura en Brasil. Y también tenemos el segmento de medio ambiente. Exacto, además de una propuesta interesantísima en relación a lo que es la película o la serie que les traemos todas las semanas, en este caso vinculada justamente a la eutanasia por la coyuntura en relación a la ley que se ha celebrado, que han generado en España. Pero te damos un adelanto con las siguientes imágenes. Nos vamos ahora a Estados Unidos y a Rusia justamente para analizar las repercusiones que nos han dejado estas diferencias que se dieron mediante una entrevista que le generaron a Joe Biden, en la que le preguntaron justamente si él entendía que Vladimir Putin era un asesino. A esto él confirmó que sí, que le daba la impresión de que sí, y se abrió toda una discusión, ¿no? Toda una discusión, exactamente. Todo comenzó también con el tema de un informe que presentó la Secretaría, la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, en donde daba cuenta de que habían encontrado pruebas de que Rusia había intentado interferir en las elecciones del año pasado en favor de Donald Trump. Después, el periodista le consultó justamente a Joe Biden si consideraba que Putin era un asesino y le contestó, sí lo creo. Esto generó una controversia y una respuesta por parte de Rusia, puntualmente en el sentido de, primero, desde la Cámara Baja y desde Rusia, lo que dijeron es que estaba vulnerando los derechos y estaba atacando directamente a Rusia. Pero Putin le dio una respuesta automáticamente y le contestó una frase interesante, que es, el que lo dice lo es. Exacto, por eso que nos costó hasta analizarlo por momentos, porque tomaba hasta como facetas jocosas, podríamos decir, algo que es bastante delicado, que no se veía hace mucho tiempo y que sobre todo hay que contextualizarlo desde distintos roles. Hoy por hoy hay que ver una Rusia que está manejando una diplomacia un poco más sutil que el propio Estados Unidos, algo que nos había acostumbrado Donald Trump a romper por ahí con las convencionalidades o con las formas, pero Joe Biden ha continuado con esta lógica, justamente entrando en diferencias directas, algo que no es tan común, no es tan convencional. No es tan convencional teniendo en cuenta las dos figuras, ¿no? Putin, que le contesta, podríamos decir con altura, diciéndole básicamente, es más, inclusive después de que dice el que lo dice lo es, en el sentido de que cada uno busca en el otro su propia esencia y a partir de ahí lo juzga, le deseó buena salud y además dijo, o sea, propuso que se generara una bilateral entre ellos dos para conversar el futuro de las relaciones. Y exacto, y además algo que le propuso muy interesante es un diálogo abierto ante la prensa. Ante la prensa y el público. Para poder potenciar justamente las diferencias, para ver de qué se trata, a lo que Joe Biden dijo que por lo pronto no. No, por lo pronto no, y de hecho la Casa Blanca tampoco saltó ni bueno, lo único que hizo fue defenderlo a Joe Biden y decir que estaban actuando con altura y que van a cambiar en cuanto a la forma de actuar frente a Rusia, en el sentido de que van a tener un lenguaje más directo. Pero realmente esto ha generado bastante rispidez, podemos decir, entre los dos países, que inclusive, bueno, Rusia ya convocó al embajador ruso en Estados Unidos y de hecho ya llegó el fin de semana para empezar a ver cómo van a continuar las relaciones entre estos dos países, aunque dijeron que están propensos, lo que ellos buscan es que continúen las relaciones a pesar
de la situación. Esto se da en un contexto donde vemos un Joe Biden que ha asumido hace poco tiempo, que estamos tratando de identificar cuál va a ser su lógica en materia de política exterior, a nivel diplomático, sobre todo entendiendo el contexto en el cual llegó a la presidencia con una lógica de multilateralismo, con una propuesta de apertura, de diálogo, a lo cual si vemos la invasión supuestamente táctica que generaron en Siria, y además este tipo de reacciones cuesta un poco entenderla. Por otro lado, sí hay que admitir también que, por ejemplo, se sacó a Cuba de los países, de la lista de países que supuestamente financiaban al terrorismo, lo que también echa por la borda la teoría de Donald Trump de ese tridente del mal latinoamericano que según su gobierno formaban Nicaragua, Cuba y Venezuela. Exacto, hay que ver cómo continúa, como vos decís, por ahí hay ciertas cosas que generan ruido en cuanto a las políticas que ha implementado Joe Biden, estas actitudes en cuanto, como decíamos, esto con Putin, y hay que ver cómo actúa también a partir de América Latina, pero vamos a estar analizándolo. Tal cual, exacto, pero algo importante también es tener en cuenta que este tipo de diferencias generan repercusiones concretas y sobre todo en un contexto muy sensible a nivel global en lo sanitario y en lo económico. Exactamente, esto genera rispideces. Bueno, de hecho ya inclusive Estados Unidos dijo que va a endurecer las sanciones en contra de Rusia no solamente por el hecho de haber encarcelado a Alexei Navalny, este opositor ruso, sino por esta situación de intentar interferir Rusia las elecciones. Pero todavía no se conoce cuáles van a ser todas las reacciones de Estados Unidos en cuanto a esta interferencia de Rusia en las elecciones. Y en el punto que estás marcando algo muy interesante, que hace referencia a que Rusia argumenta que Estados Unidos busca una excusa para poder potenciar justamente las sanciones. En un contexto en el cual pretende Estados Unidos que la comunidad europea acompañe dichas sanciones, cuando la relación comercial, sanitaria y económica entre la comunidad europea, Rusia y China se ha potenciado en los últimos años, donde Donald Trump la ha descuidado concretamente. Exacto, eso es un punto muy interesante a tener en cuenta, más en el contexto de coronavirus, de vacunas, de que la Unión Europea podría llegar a empezar a comprarle más vacunas a Rusia. Hay un acercamiento, hay un multilateralismo entre ellos, dejando de lado un poco a Estados Unidos, eso es lo que está haciendo, pero también hay que tener en cuenta la historia que ha tenido Estados Unidos en cuanto a Rusia. A ver, ha sido cíclico el tema del conflicto con Rusia, pero lo único que ha llevado a lo largo de la historia es a acercar más a Rusia a China, sí, Rusia con China, lo que están haciendo los principales bloques opositores a Estados Unidos. Exacto. Y esto continúa en la misma línea. Exacto. Es acá donde podemos identificar justamente las distintas objetivos que se fueron planteando. La concepción, por ejemplo, de la búsqueda de la vacuna por China era, por ejemplo, encontrar un bien global. Exacto. Y es a lo que están apuntando. Y fue lo que les permitió justamente también poder avanzar de formas más concretas y más rápidas. Exactamente. Nosotros, vamos a seguir, como siempre decimos, analizando el minuto a minuto de lo que pasa, de las repercusiones en cuanto a estos dichos de Biden y de, la respuesta de Putin. Y, por supuesto, vamos a traerlos aquí. Pero ahora tenemos que cambiar de tema y nos vamos a ir a España. Exacto. En esta ocasión, como te anticipábamos, se ha dado la discusión muy concreta, muy real, sobre lo que es la muerte digna, un tema que en España cobró mucha vigencia, sobre todo a partir de la experiencia que se dio con el caso de Ramón Sampedro. Exactamente. Bueno, España, el Parlamento español aprobó definitivamente la ley de eutanasia y suicidio asistido. Esto a partir de 202 votos a favor contra 141. Básicamente los sectores de izquierda, de centro y los regionalistas son los que votaron a favor, los de la derecha votaron en contra. Lo que permite esta ley es justamente una muerte digna. Trae a colación y se termina de aprobar en 3 meses, entra en vigor y forma parte, España pasa a formar parte de un grupo muy escueto de países que también lo tienen aprobado, como por ejemplo son los Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica en Europa, y lo que sería Canadá y Colombia, que Colombia en realidad, una decisión del Tribunal Supremo determinó que no se podía encontrar, se eliminaba el delito de homicidio por piedad, pero pedía la reglamentación. Esto todavía no ha ocurrido. Exacto. Y algo interesante también en este proceso político, en esta discusión que se da en el Parlamento español, es interpretar que la discusión que se genera excede ampliamente lo partidario. Se genera una discusión en la cual integró partidos con distintas perspectivas,
con distintas lógicas. Por el lado de enfrente sí se puede identificar que quedó el Partido Popular, los conservadores de derecha y el Vox. El Vox, como históricamente se ha manejado en su corta vida con un dramatismo muy elevado, con críticas ofensivas. El Partido Popular tampoco tuvo una altura muy fuerte para generar críticas a lo que representó un amplio acompañamiento por los demás sectores políticos, ¿no? Exacto. Lo que plantean desde el sector popular es que con una norma paliativa esto no haría falta la eutanasia, cuando en realidad se ha comprobado que no es así, que la persona que quiere decidir tener una muerte digna porque sufre una enfermedad que es intolerable, no va a buscar un tratamiento paliativo. De hecho, bueno, ha habido muchos casos clandestinos como esto que mencionábamos de Ramón Sampedro. Y además argumentaban que no había un apoyo popular, cuando las últimas encuestas han dado que un 87% de los ciudadanos españoles estaban a favor de la muerte digna. Acompaña esta propuesta. Además, también entender que en la propuesta que salió al final, finalmente aprobada, está previsto todo un protocolo. Sí, es muy garantista. Exacto. De hecho, el partido del Vox hablaba de que se estaba haciendo una especie de comercio de la muerte, muy poco cuidadosa la lógica de discusión, si se le puede tomar discusión. Y por otro lado entender que los protocolos son reales, que hay 4 manifestaciones de voluntad concreta, supervisada por médicos que también pueden hacer objeción de conciencia. Exactamente, lo que menciona este protocolo tiene que ver con que la persona que lo solicita, bueno, debe sufrir una enfermedad que sea incurable, imposibilitante y tener un sufrimiento intolerable. Presenta la solicitud a través de un escrito, 15 días después reitera ese escrito en donde debe argumentar que es una persona capaz, consciente, que conoce cuáles son los tratamientos paliativos, o sea, conoce toda su historia clínica y cuáles son sus opciones. El médico ahí lo envía a una comisión, ¿sí? Esta comisión lo que va a hacer es designar 2 profesionales que no formen parte con el médico de cabecera, digamos, del enfermo, y a partir de allí estos 2 médicos toman la decisión, se lo comunican a la comisión y bueno, la comisión termina aprobando o rechazando este pedido. En un total de más o menos 40 días que se podría demorar. Exacto, además integra esta propuesta algo que no es menor, las situaciones de las personas que acompañan a los distintos pacientes que quieren dar un corte a su vida. E insisto de nuevo con lo mismo que planteaba recién, que es el rol del Estado de poder brindarle garantías y estar presente ante la necesidad de una legislación que se debía mucho tiempo. Y además en un país que ha sido un país de vanguardia en relación a que ha discutido temas que han sido de coyuntura. Si bien se demoraron más de 25 años en relación a este caso, podemos pero por hablar, lo menos dieron el paso. Dieron la discusión, también lo hicieron con el matrimonio igualitario, que son temas que por ahí van más allá de lo político partidario, juega mucho lo personal y también juega esta discusión concreta de que el Estado cumpla el papel, el rol. Que no se discuta no quiere decir que el Estado, o sea, lo único que hace es darle el espacio al Estado de no estar presente. Entonces vemos que hay una lógica modelo en este sentido. Exactamente, es muy interesante y se escuchó el pedido de muchas personas que venían solicitándolo. El primero fue Ramón Sampedro, pero de allí en adelante ha habido muchos casos e inclusive distintos casos en donde han quedado en la clandestinidad o se ha juzgado a personas por brindar este servicio de la eutanasia, ¿sí? De darle una muerte digna. De hecho, bueno, hubo un médico condenado que después al final se lo sobreseyó porque no había pruebas suficientes. Bueno, realmente se pone en la vanguardia España y bueno, sirve como ejemplo para otros países. Tal cual, yo creo que el desafío también de la comunidad internacional juega a desde los organismos poder interpretar estas agendas justamente para tener el objetivo fundamental de que el Estado sea presente para todos sus habitantes. Exactamente, así que muy interesante. Pero ahora nosotros volvemos a cambiar de tema y nos vamos a ir a Paraguay. Exacto, la situación, como te habíamos anticipado en los programas anteriores, en relación al presidente Mario Abdo Benítez ha sido delicada. De hecho, las manifestaciones por falta de gestión, de falta de políticas sanitarias, por una realidad muy compleja en relación a una muy mala, muy vaga gestión en relación a las cadenas de vacunaciones. Alrededor de 14.000 personas han llegado a ser vacunadas hasta el día de hoy. En este contexto nos encontramos con que se había generado instancias para ver si se daba un potencial juicio político contra Mario Abdo Benítez. Esto no ocurrió.
Exactamente, no prosperó el juicio político, tiene que ver con que el Partido Colorado, del partido de Abdo Benítez, no hizo uso de su mayoría y no permitió que prosperara el juicio político. Básicamente todo estaba, digamos, por definirse en el sentido de que el Partido Colorado, que es el partido oficialista, está dividido en dos. Uno, que son los que siguen a Abdo Benítez, y lo otro, que son 24 los diputados que siguen al expresidente Horacio Cartes, que es Honor Colorado, que en realidad había dejado la puerta abierta para la oposición en el hecho de que dijeron que estaban dispuestos a escuchar cuál era el pedido que iba a solicitar la oposición para ver si avanzaban o no con el juicio político. Esto no fue así, de hecho, bueno, se presentó el pedido, pero terminó aprobándose el rechazo al juicio político de 42 a 36. 42 lo rechazaron, 36 lo aprobaron y se lo culpaba de diferentes hechos, como esto que decías vos, el tema de la cantidad de fallecidos, el tema de las protestas, la falta de vacunación, la malversación de fondos en cuanto al sobreprecio, por ejemplo, de ciertos medicamentos y además una controversia en cuanto a un supuesto error de una transferencia. Exacto, además de tener en cuenta esos 1.600 millones de dólares a los cuales se accedió como crédito justamente que no los usaron, para que no pasara lo que ha pasado. Preparación de hospitales, negociaciones para compras de vacunas. En un principio se hablaba de la gestión de Mario Abdo Benítez como modelo en relación a la pandemia, porque tomaron medidas en las cuales trataron de anticiparse. De hecho, gracias a estas medidas fue que recibieron el apoyo social para generar este crédito de 1.600 millones de dólares, donde sin duda va a dejar mucha tela para cortar, va a dar mucho para analizar y hay que ver cómo se evoluciona en la explicación de los gastos, en qué se han aplicado. En qué se han aplicado exactamente. Ese dinero que le prestó el Fondo Monetario Internacional, ¿dónde está? ¿En qué se utilizó? La cuestión es que el juicio político no prosperó, pero la situación social no ha mermado. De hecho, se siguen viendo algunas protestas a lo largo de estas semanas. Inclusive, bueno, el mismo día que se conoció esta resolución en el Parlamento, hubo disturbios afuera del Congreso, en donde 5 personas se encadenaron inclusive afuera del Congreso pidiendo que Abdo Benítez salga del poder, la destitución de Abdo Benítez, y hemos seguido viendo protestas a lo largo de la semana. Exacto, de hecho ha sido una constante esta lógica de brindar como apoyos o de generar acuerdos, en el sentido que por una situación similar también ha pasado Jair Bolsonaro en los últimos tiempos, en relación a acuerdos políticos para que puedan no llegar a juicio político. Es algo importante ir evaluando, ir viendo cómo evolucionan estas situaciones en un contexto donde la pandemia hace más compleja la situación social y ni hablar de los efectos que le genera a la economía y lo que esto repercute también en la sociedad. Exacto, igual no se descarta que de hecho se vuelva a presentar un nuevo juicio político teniendo en cuenta esta situación que continúa, la crisis sanitaria. De hecho se está hablando de la posibilidad de que en Semana Santa se vuelva a una cuarentena total, a una fase 1 para evitar la propagación de los casos, a un 100% de ocupación de las camas de terapia intensiva con falta de oxígeno, falta de vacunas. Si bien han ido llegando de a poco algunas vacunas, como por ejemplo las que pertenecen al mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, y que se anunció que por ejemplo India o Qatar les iban a donar dosis, faltan. Además de las donaciones que realizó Chile 20.000 tanto dosis. Exacto, a Paraguay como al Ecuador. La situación es compleja, sobre todo en este sentido. Yo interpreto que se puede llegar a empezar a pasear un poco las aguas, por así decirlo, en relación a la cadena de vacunación, cuando empiecen a aparecer dosis y cuando empiecen a brindar tranquilidad sobre todo a los sectores de riesgo. Pero aparecerán dosis, ¿cuándo aparecerán esas dosis? Y todo el mundo está viviendo una situación muy compleja en donde no hay vacunas. Algo con lo que se está especulando justamente con el acuerdo entre Argentina y México para el desarrollo de una vacuna que llegarían en teoría para fines de abril, empezaría la distribución de alrededor de 77 millones de dosis. Ahí podría llegar a existir la posibilidad de que Paraguay llegue una proporción, lo cual sería algo absolutamente importante, así que estamos también prestándole atención a esto, que también representaría para la Argentina la llegada de 22 millones de dosis. 22 millones de dosis, importante situación aquí también en Argentina, porque todo el mundo está a la expectativa de justamente cuándo arriban nuevas dosis, quieren generar una buena campaña de vacunación, porque sabemos que con la campaña de vacunación se puede empezar a pensar en una nueva normalidad. Ahora en este contexto estamos viendo la segunda, tercera, cuarta ola, se podría
llegar a decir en Europa y queremos evitar que en América Latina pase lo mismo. Exacto, de hecho también teniendo presente las palabras de la canciller alemana Angela Merkel, en el sentido de que Alemania habla de tercera ola, de un nuevo virus, de cepas desconocidas y de situaciones complejas. De situaciones muy complejas. Así que nosotros vamos a seguir analizando qué es lo que ocurre y, por supuesto, llevándotelo vos que estás del otro lado de la pantalla. Ahora no te vayas, quédate un ratito que va a venir una entrevista muy interesante con Raúl Fittipaldi, un periodista brasilero, para que nos dé un poco la perspectiva sobre la actualidad del vecino país, en qué situación política se encuentra Lula una vez empoderado en relación a la recuperación de su ficha limpia, de sus derechos políticos y también el contexto político, social y sanitario en el que se encuentra. Exactamente, no te lo pierdas en el segundo bloque, ya volvemos. Continuamos con Enlace Internacional y como habíamos anticipado, vamos a estar haciendo la continuación, la segunda parte de la nota a Raúl Fittipaldi, este periodista que está en Brasil, que lo entrevistamos la semana pasada y por algunas cuestiones técnicas no pudimos hacerlo en profundidad y en esta ocasión lo hemos vuelto a convocar. Buen día, Raúl, ¿cómo estás? Buen día, Luz Faur, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está Mendoza este sábado? Sé que hubo mucha actividad, mucha energía. Sí. Miércoles, por causa de los 45 años del golpe. Es como siempre un placer hablar con la TV pública y hablar con la ciudad de Mendoza, con la audiencia de Mendoza. Luz. Le agradecemos muchísimo, Raúl. Así como decía usted, tuvimos una semana bastante movida en donde se conmemoró los 45 años del comienzo de la última dictadura, así que sí, muy movido aquí en Mendoza y en toda Argentina por la cantidad de personas que se movilizaron, a pesar de las medidas del coronavirus, que no hubo oradores y demás. Claro, claro. Bueno, pero la situación de ustedes realmente, Luz, para nosotros, sí, desde la perspectiva de Brasil, es muy envidiable en varios aspectos, inclusive en lo que ocurrió el miércoles pasado. Y bueno, hay una relación bastante estrecha con la no punición de los culpables del genocidio aquí en Brasil, el primero, del de la dictadura, con lo que ocurre en el presente, Luz. Exacto. Y bueno, le iba a consultar justamente esto que usted me decía, que es una condición en cierta forma envidiable, también calculo desde el punto de vista sanitario. ¿Cómo está actualmente Brasil desde el punto de vista sanitario, Raúl? La situación de Brasil es la peor en el mundo. No es una sorpresa que el miércoles pasado hayamos superado los 300.000 muertos por COVID. No es una sorpresa, además, porque desde el golpe de Estado de 2016 contra Dilma Rousseff, Brasil ha decaído en varios aspectos. Uno de los principales es que Brasil volvió al mapa del hambre. Entonces, vos y la audiencia se pueden imaginar lo que significa 300.000 muertos, más de 15 millones de infectados en un país que además volvió al mapa del hambre, que tiene un desempleo galopante, una tercerización del trabajo también muy fuerte y donde las expectativas en general para cuando termine esta pesadilla son terribles, Luz. Claro. Y le consulto, Raúl, ¿qué pasó con las ayudas que estaba dando el gobierno de Jair Bolsonaro? ¿Se terminaron definitivamente como había anticipado Bolsonaro? Retornan, después de varios meses retornan, pero de manera ridícula, es una bofetada al pueblo. Retornan en cifras absurdas, 150 reales, con un dólar casi a 6 reales. Ustedes imagínense que no es nada, es humillante. ¿Cómo hace una madre con 2 niños en plena manifestación de la pandemia, en plena aceleración de la pandemia, sin poder trabajar para alimentar, pagar un alquiler, comprar remedios? No hablo de otras cosas que ya parecen suntuarias, como comprar una ropita, como comprar un heladito. ¿Cómo hace una madre con 150 reales, dividímelo ahí, por favor, alguien en la producción, dividido por 6, para poder alimentar a una familia con ese auxilio emergencial que además volverá solo en abril? O sea, con un paréntesis, 4 meses vuelve un auxilio que ya fue de 600 reales gracias a la oposición,
no por deseo de Bolsonaro, y que ahora la oposición está pleiteando de nuevo que sea de 600, pero Bolsonaro veta eso por ahora y tenemos apenas, cuando digo Bolsonaro digo el genocida, Luz, el genocida, su equipo vetan eso y ahora podemos tener un auxilio emergencial de muerte de 150 reales. Bien, y el tema, ¿cómo fue interpretado esto que dijo el martes Jair Bolsonaro en que Brasil era un ejemplo, que de hecho estaba en la vanguardia en encontrar soluciones para el coronavirus? Sabiendo esta situación, 300.000 muertos que se superaron el día miércoles, hospitales saturados, ¿cómo se interpretó estos dichos de Jair Bolsonaro de decir que Brasil está bien? Con un caceroleo extraordinario en todas las capitales y en muchos municipios de medio porte en Brasil. De esa manera se interpretó. A los gritos de asesino, asesino, genocida, fuera Bolsonaro, que sonaban desde los balcones y desde las casas de las personas en San Pablo, en Río de Janeiro, en Florianópolis, en Fortaleza, en todos lados, en Recife, en Río Grande del Sur, acá en Porto Alegre, en Curitiba, en todos lados. Porque además, el día anterior había sido, perdón, el mismo día había sido la derrota del sinvergüenza, bandido, en esas palabras debo referirme, aun cuando no parezcan muy periodísticas, los adjetivos no parezcan convenientemente periodísticos, juez Moro, una especie de Claudio Bonadío, que se hizo conocido en los tribunales mundiales con las lawfare por mentirle a todo el mundo, por culpar inocentes y por tener una relación directa con la imposibilidad de los candidatos de izquierda a ganar la elección en 2018, para que este personaje que vos decís habló el otro día por televisión, sí, dijese la cantidad de mentiras absurdas que dijo. Dijo que Brasil estaba quinto en el mundo en vacunación, para que tengas una idea. Brasil está 79º en vacunaciones de manera proporcional. Es un desastre, es una mentira atrás de otra, es absurdo. Y además, él llama a un comité de gobernadores a instancia de que Lula da Silva hizo eso la semana pasada. También Lula da Silva participó de la negociación con la vacuna Sputnik, para que por lo menos los estados de norte y nordeste la tengan en los próximos días, en las próximas semanas. Lo que hace Bolsonaro es una vergüenza. Bolsonaro está allí por una determinación del poder real, de sectores de la gran media que no apostaban en él en 2018. La apuesta era del candidato de Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin, ex gobernador de San Pablo, que tuvo una elección horrorosa. Y bueno, en determinado momento dice el gran diario de la derecha brasileña, de la élite, porque la mayoría son de derecha, la inmensa, todos, dice, es una elección difícil entre el profesor Haddad del Partido de los Trabajadores y Jair Bolsonaro. O sea, de esa manera, con aquel editorial, anunciaron que apoyarían a este genocida, una triste figura, no importa lo que él hable, estuvo 28 años en el Parlamento sin aprobar leyes, haciendo nada, solo haciendo negociatas. Ese individuo apoyado básicamente sí, por un séquito de millones y millones de evangélicos obligados a acatar fanáticamente ese individuo. Lo que dijo él en definitiva es eso, mentiras, solo mentiras. Inclusive los diarios de derecha, los grandes diarios, colocaron eso. Solo dijo mentiras porque solo puede mentir. Un individuo que además tiene como balsa de salvación la posibilidad de ganar la elección de 2022, porque si no, sinceramente es muy posible que vaya preso, Luz. Bien, y el tema esto que está comentando de la situación y el apoyo que ha tenido en este tiempo Jair Bolsonaro, se han presentado más de 30 pedidos de juicio político y de hecho inclusive Rodrigo Maia había dicho que no era posible que prosperara uno, pero con esta situación social en donde cada vez la gente está protestando más, ¿hay algún tipo de posibilidad de que prospere un juicio político contra Bolsonaro en todos estos casos de, como decía usted, genocidio, de que no hay vacunas, no se está garantizando el oxígeno para las personas? El escenario ha cambiado, son más de 70 pedidos de impeachment, son más de 70. Rodrigo Maia fue cobarde y conveniente, porque las empresas que él representaba en el Congreso así se lo exigían. Él es un funcionario de las empresas internacionales, de manera que él cumplió la rutina. Bueno, criticar a Bolsonaro, pero bueno, no es momento en la pandemia
Esto dijo él cuando teníamos menos de 50.000 muertos y había 20, 25 pedidos de impedimento. Sí. Hoy 300.000. Cambió, entró a presidir en la Casa Congresal un dirigente afín a Bolsonaro y, sin embargo, presionado ayer, tu pregunta es muy oportuna, presionado ayer ya prendió la luz amarilla. Bien. En un discurso encendido, Artur Lira dijo, bueno, a veces hay que tomar decisiones muy amargas, a veces fatales. Ese fue un discurso dirigido en respuesta al discurso torpe, farsante del presidente de la noche anterior. Lo hizo una persona de derecha, conservadora, del staff de apoyo a Bolsonaro, Artur Lira, porque ya no se soporta más. Entonces la pregunta es muy oportuna porque podemos tener en los próximos días alguna novedad. Te agrego un elemento más. Sí. El general Pazuello, que fue fantoche de Bolsonaro como cuarto ministro de Salud durante la pandemia, declaró ayer en círculos militares que él había sido exonerado por Bolsonaro por ser honesto. Y lo dijo en estas palabras: yo fui exonerado porque fui honesto, porque yo avisé, puta, va a dar merda. Va a dar mierda. Perdone la audiencia, pero eso es lo que dijo el general. O sea, realmente Bolsonaro y sus hijos, además de su gabinete odioso, se están aislando. Entonces la posibilidad de un impedimento sí es clara. ¿Qué ocurre? Para concluir el comentario sobre eso. El centro, lo que se llama el centrazo, que son una cantidad enorme de partidos fisiologistas y de alquiler que forman la mayoría del Congreso brasileño, todavía no ha hecho todos los negocios que precisaba y todavía tiene miedo porque no ha encontrado un nombre que sea posible, que tenga viabilidad para la elección de 2022. Por eso, tal vez se aguante un poco más Bolsonaro. Por eso y por la presión de las iglesias evangélicas, que tienen un poder muy fuerte en el gobierno, muy fuerte en el gobierno, y de los grupos milicianos, de los grupos de las milicias, especialmente de Río de Janeiro, Luz. Claro. Eso le iba a preguntar, porque el domingo pasado nos enterábamos de un grupo paramilitar que salió a amenazar de que si prosperaba algún tipo de juicio político contra Bolsonaro, ellos se iban a levantar en armas. ¿Hay miedo con respecto a esta situación? Siempre hay miedo. Nosotros no podemos olvidar la historia de Brasil. Brasil ha tenido siempre una democracia tutelada. Jamás después de los golpes históricos de Brasil, y particularmente del golpe que se inicia en 64, jamás Brasil punió, jamás hubo un juicio, una punición a los culpables. Es diametralmente opuesta a la situación de Argentina, Luz. Acá no ha habido punición al terrorismo de Estado en momento alguno. Acá ha habido conciliación. La democracia aquí es una democracia tutelada que retorna en mitad de la década del 80, pero bajo la tutela de una conciliación social. Conciliación esta que después lleva a una conciliación de clases de tinte socialdemócrata en el inicio del gobierno de Luis Ignacio da Silva, más que le permitió a Lula hacer, digamos, una serie de medidas, tomar una serie de medidas y de reformas que por lo menos amenizaron la miseria y llegaron a sacar al país del hambre y permitieron un crecimiento de empleo y de la soberanía, inclusive económica, industrial, territorial de Brasil. De manera tal de que miedo siempre hay en Brasil. El miedo es latente, pero están cambiando también algunos factores en toda América Latina. Y eso es necesario observarlo. Aun cuando hablemos de proyectos socialdemócratas no muy beligerantes con el sistema, con algunas conciliaciones con el sistema, nosotros tenemos la recuperación de México, después de grandes gobiernos de ultraderecha, pero norteamericanos, la recuperación con Andrés Manuel López Obrador, tenemos la victoria de Alberto Fernández en la Argentina, y tenemos, si no inventan alguna barbaridad, la victoria posible de Arauz en Ecuador y ya la victoria obtenida por Luis Arce en Bolivia. Este escenario es un escenario diferente. Además, obviamente, de que Venezuela sí mantiene defendiendo su democracia y del mismo modo Cuba.
Este es un escenario diferente, es un retorno a las lides progresistas, un retorno lento con países destruidos que van a tener que preocuparse de nuevo por el hambre, por la redistribución de la riqueza, en fin, por las cuestiones urgentes, pero de todas maneras el escenario es diferente. Por eso también las huestes de la derecha, que tienen mucho interés en los negocios con Argentina, en los negocios con la energía boliviana, del gas, del litio, en fin, las salidas al Pacífico que ofrece, sobre todo en las regiones del norte de Brasil, Ecuador, Perú, que también puede variar en algún momento. Eso no es imposible en esta situación, en la actual coyuntura. Demandan que también ese centrazo que gobierna el Senado y el Parlamento, la Cámara de Diputados, empiece a mirar de manera diferente la necesidad de terminar con Bolsonaro. El propio Maya, Rodrigo Maya, que vos mencionabas, sí, dijo, bueno, entre Bolsonaro y Lula yo voto en Lula. Claro. ¿Sí? A ver, la política en Brasil no es para personas amateurs. Es el quinto país del mundo y claro, Estados Unidos e Israel determinan la política internacional de Brasil en este momento. Entonces no es un país para amateurs, no son tontos, hay muchos negocios, es un país continental, es uno de los países más ricos del mundo, con muchísimo por explorar todavía, vacío porque tiene 220 millones de habitantes, sí, pero tiene un territorio gigante, de manera tal de que es un país altamente explotable para los intereses internacionales, que representan buena parte de los congresistas, además de los intereses agropecuarios, claro, de la minería. Y Raúl, teniendo en cuenta esto que mencionaba del lineamiento por parte de Estados Unidos y de Israel en la política de Brasil y el contexto actual en donde ya Estados Unidos pasó a tener un líder que es Joe Biden, completamente diferente a Donald Trump, que era el gran aliado de Bolsonaro. ¿Cree que este escenario podría ser beneficioso en cierta forma para un 2022 en el que regrese Lula? Cambia la narrativa. Cambia la narrativa, pero los intereses de Estados Unidos no cambian. Claro. Entró Biden bombardeando Siria. Los gobiernos demócratas jamás demostraron que fueron mejores que los republicanos para América Latina, no hay ningún antecedente de ello. Cambia la retórica, es una retórica más amena, es una retórica que se tapa la nariz frente al genocidio, frente al racismo, aunque lo comete las dos cosas, claro, pero se tapa la nariz, pero no cambian nada. Los primeros días de Biden fueron iguales o peores que los primeros días de Obama, que fue el peor presidente o el presidente más terrorista para América Latina en los últimos tiempos. Recordemos Honduras, todo este proceso que ha pasado de lawfare y de golpes de Estado. América Latina comienza con un presidente demócrata y negro. ¿Sí? Entonces, ¿qué esperar de Biden? Luz, nada, sí, absolutamente nada. No, y aprovechando a consultarle la situación del escenario, ¿cómo está actualmente la imagen de Lula da Silva después de la anulación? Ya nos vamos a meter un poquito también en el tema de la anulación de las condenas, pero ¿cómo está la imagen de Lula da Silva en Brasil y si hay posibilidades de que sea candidato en 2022 y que en un escenario posible vuelva a ser el presidente de Brasil? Bueno, eso ha cambiado mucho también, ha cambiado mucho desde el miércoles, ¿sí? Perdón, desde el martes, disculpame, yo estoy medio perdido 2 días. Desde el martes ha cambiado muchísimo. El efecto de colocar a Moro como sospechoso elimina todas las causas que había contra Lula. Y aun cuando esto pueda volver al plenario del Supremo Tribunal Federal, él no tiene competencia para cambiar esta decisión. Por tanto, salvo otro ardid, otra celada jurídica o legislativa que uno no conoce o que no prevé, Lula será candidato. El solo hecho de haber existido la absolución de Lula semanas atrás por la decisión de Edson Fachin, del juez Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal, ya significó colocar a Lula en la tapa de todos los diarios. Claro. El otro día, Lula hizo un discurso y una conferencia de prensa que volvió a aparecer en todos los diarios, un discurso calmo, socialdemócrata, muy parecido al discurso de Alberto Fernández. Diría que en este momento Alberto Fernández, Lula y
El Grupo de Puebla en sí y López Obrador tienen un discurso muy semejante, un discurso socialdemócrata, conciliador con algunos sectores de la empresa nacional, inclusive con los militares, tuvo una repercusión muy favorable. Estamos hablando de los comentaristas de derecha, de Folha de São Paulo, de Jornal O Globo, y del propio Estado, que es de las élites. Inclusive en esos diarios de la gran oligarquía y de la gran industria brasileña, se decía, bueno, habló un estadista, se recuperó la democracia. ¿Cuánto tiempo hace que no hablaba un estadista? Esto lo decían los comentaristas de derecha, inclusive de la TV Globo. Entonces, eso te da un escenario de la importancia de Lula. Y obviamente Lula creció en las encuestas de una manera impresionante, impresionante. Si le damos unos días más o unas semanas más a Lula, ahora, con esta confirmación definitiva de la absolución, sí, Lula es primero en la encuesta. Y si le damos unos meses más, es posible que sea en el sin balotaje, en la primera vuelta. Bien, vamos a estar atentos, por supuesto, a esta situación. Después, otra cosa, antes de cerrar la entrevista, por ahí aclarar un poco el tema de lo que pasó este martes en cuanto al Tribunal Supremo de Brasil, que dictaminó que Sergio Moro fue imparcial a la hora de juzgar a Lula da Silva. ¿Cómo impactó este fallo y si se puede aplicar a otros casos también? Sí, determinó que fue parcial, pero que además que hizo usos diversos de esa parcialidad. Sí. Sergio Moro es un juez menor que tomó ese espacio cumpliendo funciones para Estados Unidos. Obviamente cubierto por un mecanismo de insuflaje. Primero, de la Red Globo. La Red Globo es un monstruo, es mucho mayor que Clarín. El daño que puede hacer la Red Globo no se compara a lo que pueden hacer juntos los hermanos Aguiar y Mañeto. Es algo mucho. 97% de los hogares no tienen cómo evitar la Globo. Vos no podés entrar a un ómnibus sin ver la televisión de la Globo. ¿Sí? El BBB de la Globo es más importante que cualquier sesión del Congreso Nacional, el Big Brother, así. Es decir, la Globo es todo. La Globo catapultó a ese personaje mediocre de Curitiba, en realidad de Paraná, no es nacido en Curitiba, que tenía una alianza proposital o construyó una alianza proposital con los fiscales de la República, también de Curitiba. Y el papel era simple, era no permitir que un candidato de izquierda, fuese Lula, fuese Manuela Dávila, Guillermo Boulos, quien fuese, asumiese la presidencia de la República. Pero ese era un papel, el papel político. Había otro papel, que era la destrucción de la empresa nacional brasileña. ¿Por qué? Porque algunas empresas norteamericanas, voy a mencionar una por lo menos, la Halliburton, tenían un interés enorme en quedarse con las riquezas petroleras de Brasil. Había que destruir a la Petrobras, había que privatizar absolutamente todo lo que se pudiera, pero además a precio de banana, con dinero en el cajón, pero además a precio ridículo. Es lo que hicieron. Lo pudieron hacer. Ahora pueden acabar con Moro. Ahora pueden terminar con Moro porque Moro ya hizo su trabajo. Y Moro destruyó el capital de las empresas estatales brasileñas, pero también de las empresas privadas como Odebrecht. Mucho de lo que se dice con relación a Odebrecht en Brasil no es verdad. No es verdad, y no estoy defendiendo aquí a una empresa de la élite oligárquica. No es eso. Una multinacional oligárquica. Que no es eso. Es que no es verdad. Entonces Moro mintió en todo, absolutamente en todo, pero tuvo para eso el compadrío de la gran media nacional y de los tribunales. Y hay una observación en la votación del otro día. Sí. La jueza Carmen Lucia había votado a favor de Moro en 2018 y fue su voto el responsable de que Lula da Silva no pudiera ser candidato. Carmen Lucia este martes cambió el voto y transformó todo esto en la posibilidad de Lula ser candidato. ¿Qué significa? Y esto remite a tu pregunta anterior del impedimento también. Sí. Las élites están cambiando el foco, porque la situación económica les está empezando a pegar en la cola y ahí la cosa se complica. No es por una preocupación por la salud de los brasileños. Vamos a poner un ejemplo. Los empresarios de Goiás juntaron un montón de plata mientras les recomendaban usar hidroxicloroquina y otras porquerías a la gente, que no sirven para nada, que son placebos, y se fueron a vacunar en Cuba. Escondidas. Otros, a escondidas también, compraron un lote de vacunas de la Pfizer. ¿Por qué? Porque saben que la situación es impresionante, no se puede más.
saben que ellos nunca creyeron en esto. Ellos mintieron porque les convenía. Lo que pasa es que el lucro de los banqueros, que ahora mandan cartitas al presidente de la República para parar esta situación, y de esas empresas, se está acabando, está menguando. Porque al fin y al cabo vos tenés 300.000 consumidores. ¿Vos te imaginás en Mendoza y región 300.000 consumidores menos? ¿Vos te imaginás sacar de la Argentina cuántos pueblos desaparecerían, Luz, si murieran 300.000 personas de golpe? Bueno, es el pensamiento del mercado. Me parece que en ese sentido tal vez podamos albergar la idea de que es el fin de Bolsonaro, como ha sido por lo menos el primer capítulo del fin del juicio Moro, Luz. Perfecto. Raúl, pasaría horas hablando contigo y analizando un poco la política de Brasil y de la región, pero bueno, tenemos que dejarte, sabemos que tenés también tus propios compromisos y por supuesto igual te comprometemos para una próxima ocasión para seguir avanzando sobre lo que está pasando en Brasil. Luz querida, Luz Faur, es un placer hablar con ustedes. Mi abrazo a Augusto Fox también. Que esté todo bien, sé que tenía algún problemita. La mamá, espero que esté perfecto, que se haya recuperado. Un gran abrazo, un gran beso a toda la comunidad mendocina. Un gran cariño para ustedes. Y es un placer siempre hablar con una TV pública. Eso es una gran alegría, Luz. Muchísimas gracias, Raúl. Hablábamos con Raúl Fittipaldi, él es periodista que está en Brasil y analizamos toda la coyuntura que viene dejando la situación, no solamente la crisis sanitaria que está viviendo, la falta de vacunas, el tema de los 300.000 fallecidos, ya superó la cifra de 300.000 fallecidos por el coronavirus y la posibilidad de que haya un juicio político contra Jair Bolsonaro. Todo estaría cambiando, se puede llegar a decir en lo que es esta semana y por supuesto nosotros vamos a seguir analizándolo aquí en Enlace Internacional para transmitírtelo a vos que estás allí en tu hogar. Nosotros nos vamos a ir a un corte comercial, pero en el próximo bloque, quédate ahí porque tenemos el segmento de medio ambiente y de la producción artística, pero en un ratito nada más. Ducci Ópticas. Cumplimos 80 años, junto a vos, siempre con un mismo objetivo, cuidar tu mirada. Ducci Ópticas, mucho más que ver bien. Somos M&R, tu empresa de servicios en chapería y pintura. Con calidad y calidez, brindamos soluciones personalizadas para tu vehículo. Continuamos con Enlace Internacional en el último bloque y vamos a hablar del segmento de medio ambiente, ¿no, Augusto? Exacto, de hecho tenemos una propuesta interesantísima, dado que en esta ocasión vamos a ver lo que es turismo y permacultura. Permacultura, la verdad que es una propuesta arquitectónica, una forma de trabajar, pero ambientalmente comprometido. Para esto estamos en contacto telefónico con Aureliano Campoy, quien es un referente en la provincia de Mendoza en lo que es la técnica de permacultura orientada al turismo, dado que él ha venido trabajando durante varios años esta propuesta. ¿Qué tal, Aureliano? ¿Cómo estás? Hola, buen día, Augusto, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, ahí como anticipábamos, sos un referente en la provincia en relación a lo que es la permacultura vinculada al turismo. Contanos un poco qué es la permacultura. Bueno, mira, en realidad hay que sacarse un poco la idea de que la permacultura está directamente relacionada a la construcción. No es una técnica de construcción, sino es algo más holístico, si se quiere, más abarcativo, porque implica un montón de cosas la permacultura. Dentro de la permacultura sí encontramos técnicas de bioconstrucción, técnicas de huerta, todas técnicas que lo que hacen básicamente es darle un poco de sostenibilidad a los proyectos, básicamente, que sean permanentes, que de ahí viene la permacultura, de generar en todos nuestros actos, ya sea en construcción, si vamos a necesitar nuestra casa, o una huerta, o mismo el tratamiento de todos nuestros desechos, las cosas que dejamos de utilizar, no solo desechos orgánicos que pueden ser un compost, sino separar nuestros residuos, o sea, todo parte de una actitud, en realidad, más que de una técnica constructiva, ¿me entendés?
Bien, y contanos un poquito de qué se trata esta propuesta turística en permacultura. O sea, ¿cuál es esta propuesta que se le hace diferente, por ahí podríamos decir ambientalmente comprometida a un turista en relación a lo que es permacultura? Mira, mucha gente busca estos caminos, ¿no? De la permacultura, de vivir en un lugar y no dejar rastro, digamos, tratar de construir de manera orgánica con lo que tienes ahí. Por eso que hay gente en turismo que elige esos lugares, ya sea lugares que han sido construidos con barro o que de alguna manera podés tener charlas con personas o vinculadas al ambiente que te pueden enseñar, que podés dejar, que podés traer ahí info y data, ¿me entendés? Es como, no sé, mi casa está construida de barro, ¿no? Yo construí con quincha y en un momento esta casa fue un hostel. Y bueno, la gente lo elegía porque estaba hecho de barro, básicamente, por curiosidad un poco también, ¿viste? Es como... No toda la gente que se interesa propiamente en la permacultura la va descubriendo, ¿viste? Va descubriendo que en realidad puedes, una persona en un departamento en el medio de Buenos Aires puede hacer permacultura, puede separar sus desechos. La historia es tener conciencia del medio ambiente en todos tus actos, ¿me entendés? De que no sean destructivos. Físicamente, ¿dónde está la propuesta que vos has generado? Propiamente la propuesta ahora lo estoy construyendo, un salón que está construido con técnicas diversas. Usé construcción tradicional también para algunos sectores de baño y cocina, pero todo lo que es la mampostería la hice de quincha, la hice de barro, en una técnica de construcción, de bioconstrucción. Y aparte estoy construyendo dormis, que son domos geodésicos, que de alguna manera también uno usa materiales y usa recursos que están ahí, ¿viste? Y para los televidentes que quieran conocer esta propuesta, ¿a dónde tendrían que ir? ¿Dónde estás vos? Yo estoy en Las Vegas, en Potrerillos, camino a Tupungato. Nada, como referente tengo que, si alguno vio ahí el Robo del Siglo, la peli, aparecieron los domos ahí que yo tenía construido. Yo estoy reconstruyendo encima, porque el año pasado, el 2019, 20 de julio de 2019, hubo un incendio muy grande acá en Potrerillos, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, ahí se quemó todo el emprendimiento y lo estoy reconstruyendo, que también había hecho un salón, había hecho domos. Básicamente la propuesta es que vengan al monte y que vengan a un lugar donde está construido de manera sostenible. Mucha gente está en plan de construcción y puede venir a ver también cómo son las técnicas, se puede hablar sobre el tema, me pueden preguntar, es como hay un intercambio ahí muy fluido. De hecho, este fin de semana vamos a hacer una minga, que eso está muy relacionado también a la permacultura, el trabajo comunitario, el ayudar al vecino y después el vecino que te ayuda a vos. La minga es un día de trabajo comunitario en el cual hay un beneficiado que es el que pone la comida, pone el lugar y pone las comodidades, digamos, y después va gente a trabajar a su casa. Y después él va a trabajar a la casa de los otros. Está buenísimo. Y eso es muy de la permacultura también, muy de la bioconstrucción. Interesantísimo. Bueno, Aureliano, te agradecemos muchísimo el contacto que has generado con nosotros. Quedamos en contacto para ver cómo avanza esta propuesta, de qué se trata, cuáles son las alternativas, y te agradecemos muchísimo. Dale, buenísimo. El proyecto se llama Domos Andinos, Host Camparador, así está en Facebook. Bien. Perfecto. Y bueno, ahí estamos ahora construyendo domos y haciendo unos techos recíprocos también, así siempre buscando y haciendo hincapié en la autoconstrucción, que un poco la permacultura es eso, ¿viste? Vos también te podés construir la casa sorteando algunas historias estructurales, así que por ahí te ayuda un ingeniero. El barro te permite hacerlo vos también, ¿me entendés? Interesantísimo. Bueno, Aureliano, vamos a seguir en contacto porque la verdad que es un tema que tiene para profundizar un montón y sobre todo vinculado al turismo. Así que para el corto plazo te vamos a generar un nuevo contacto para poder ahondar un poquitito más en los conceptos. Dale, buenísimo, me gusta. Un fuerte abrazo. Chao, nos vemos. Con nosotros Aureliano Campoy, un referente en relación a lo que es la permacultura, en relación a lo que es el turismo y la permacultura, la sustentabilidad, digamos, y el medio ambiente. Así que
una propuesta distinta, ¿no? Una propuesta distinta que cada vez va creciendo más aquí en Mendoza, en Argentina también, y nos explicaba no solamente esto de la relación con la construcción, sino que es todo un diseño de vida, podríamos llegar a decirlo, y nosotros también aportamos desde aquí nuestro pequeño granito de arena en la cuestión del cuidado del medio ambiente. Exacto, así que bueno, en el corto plazo vamos a estar en contacto seguramente de nuevo con Aureliano para ver de qué se sigue tratando todo esto. Exacto. Pero ahora tenemos una propuesta muy interesante en relación a lo que hemos desarrollado en el programa, ¿no? Exactamente. Escucharon en el primer bloque que hablábamos de la aprobación de la ley de eutanasia y el suicidio asistido en España. Bueno, esto nos llevó a pensar automáticamente en una película que retrata el primer caso, ¿sí? La primera persona que solicita la ley de eutanasia en España. Estamos hablando de la película Mar Adentro, que retrata la vida de Ramón Sampedro, este ciudadano que solicita la ley. Veamos primero el BTR y después nos metemos a analizarla. ¿Quién soy yo para juzgar a los que quieren vivir? Dicen que la persona que se ahoga después de expulsar el aire tiene una muerte instantánea, una muerte dulce. Yo debí morir en aquel momento. La vida para mí en este estado, la vida así no es digna. Tú estás ahí sentado, ¿no? A menos de 2 metros. ¿Qué son 2 metros? Pues para mí, esos 2 metros necesarios para poder siquiera tocarte es un viaje imposible. ¿Te ha besado alguna chica en estos 27 años? La cuestión era si yo estaba dispuesto a morir en este estado. Cuando me apetece, me concentro y doy un paso hasta el mar. El miedo no te deja libertad para decidir. Y una vida que elimina la libertad tampoco es vida. No te gusta mirar al pasado, ¿verdad? Yo miro hacia el futuro, ¿Y qué es el futuro para ti? la muerte. Para ti, los tetraplégicos no tienen derecho a enamorarse, ¿no? Yo estoy hablando de mí. Julia, Lo que nosotros apoyamos es la libertad, la de los que quieren vivir y la de los que quieren morir. ¿tú me ayudarías? Sí. Lo tengo todo pensado desde hace años para que nadie acabe en la cárcel. Veíamos el tráiler entonces de la película Mar Adentro. Es una producción artística del año 2004, ¿sí? Es decir, hace muchos años antes de que se aprobara la ley de eutanasia y suicidio asistido en España. Y es muy representativa esta película porque justamente ayuda a dar visibilidad a los hechos en donde una persona solicita que se le dé una muerte digna. Exacto, de hecho representa con gran claridad, con sencillez, toda una situación que es absolutamente sensible y sobre todo también en los distintos procesos, cómo se va dando, cómo va evolucionando, cuál es el rol también de los familiares, Exacto. las amistades, qué función cumplen también para este debate, esta discusión que ha encontrado ley en España. Exactamente, encontró la ley. Bueno, la película, como les decía, de 2004, el director es Alejandro Amenábar y el protagonista es Javier Bardem. Inclusive en una entrevista después del lanzamiento de la producción artística, el mismo Javier Bardem dijo que no sabía en un principio si interpretar o no a Ramón Sampedro, este ciudadano que había pedido la ley de eutanasia, porque tenía miedo de vulnerar ciertas cuestiones sensibles. ¿Sí? Es una cuestión muy susceptible. Pero él mismo dijo después que se sentía muy contento y orgulloso del papel que tenía que representar porque esto ayudaba a dar visibilidad a un hecho tan importante como el hecho de poder elegir si querés vivir o no. O sea, y me tomo una frase muy importante por ahí de la película que dice: vivir no es un derecho. O sea, vivir es un derecho, no es una obligación. Además, tener en cuenta la propuesta que genera en cuanto al rol de las personas que terminan acompañando la decisión de lo que es en la vida real Ramón Sampedro. Y ver también qué pasó después con el tiempo con esta gente en relación a la falta de legislación y principalmente a la falta de discusión política, porque por ahí los temas al ser tabúes son cajoneados y no llegan a tener una respuesta concreta por parte de las autoridades y en este caso justamente del Parlamento. Exactamente, bueno, de hecho hay una parte muy importante en la película y representativa de esto de que vos decís, cómo el Parlamento inclusive no le da opción de escuchar su caso, o sea, no quieren escuchar la palabra
del mismo Ramón Sampedro, que él mismo se catalogaba como una persona consciente, capaz y que sabía lo que estaba solicitando. Exacto, ahí vemos que demoró 25 años prácticamente, 25, 26 años en tener una respuesta que al fin y al cabo la tuvo como 6º país en el mundo, que hoy por hoy tiene legislado. Hoy por hoy, claro, es el 4º país en Europa y es el 6º país, 7º en algunos casos, si se tiene en cuenta que Colombia cuenta claro, con una aprobación, claro, del Tribunal Supremo, pero todavía no está reglamentado. La cuestión es interesante lo que ha pasado, de hecho es un ejemplo, pero bueno, Ramón Sampedro tomó su propia decisión en su momento, es una historia que eso no estamos spoileando nada, porque es una historia conocida, exactamente, pero fue el pionero en la discusión allí en España. No te pierdas esta propuesta que te va a dar para integrar a la mesa un tema de discusión que la verdad que es muy interesante y que poco a poco se ha ido rompiendo ese tabú donde se empieza a identificar más allá de los sentimientos propios, más allá de las creencias religiosas, cuál es el verdadero rol del Estado para poder garantizar los derechos de todos sus ciudadanos. Exactamente, así que muy interesante. Nosotros nos tenemos que ir. Exacto, pero ¿qué te trajo Kika Moda? Kika Moda me dio esta remerita que la verdad que está divina con todo su detallito y el pantalón calza. Y ustedes también pueden ir a Kika Moda a ver toda la ropa que tienen, unos vestidos también divinos, allí en Martínez de Rosas 723, casi Arístides Villanueva, ropa para todo estilo de mujer. Bueno, ha sido un programa, la verdad, absolutamente rico, lleno, y los esperamos la semana que viene en esto que es Enlace Internacional, la propuesta en política internacional de la TV Pública Mendocina. Nos reencontramos el sábado. Chau, chau.